Ya de vuelta después de la tertulia, y como les había anticipado, iniciamos conversación con uno de los candidatos a las elecciones el próximo 10 de noviembre. Probablemente alguno de ustedes habrá caído en la cuenta, es verdad, hay elecciones el 10 de noviembre porque no se está hablando demasiado, al menos a nivel insular, y desde luego nosotros lo hacemos bien poquito de esa cita electoral del 10 de noviembre, pero es así y quedan pues tan solo un par de semanas, 20 días aproximadamente, lo que queda de octubre, que es nada, una semana, y a los 10 días de noviembre tendremos que ir a votar, porque las veces que tenemos oportunidad de hablar de ello, pues es lo único que alcanzamos a decir. Ya sé que va a costar, pero hay que ir a votar. Y al menos somos partidarios de que cada vez que nos llamen en las urnas hay que disfrutar del momento y votar. Bueno, pues vamos a hablar con el candidato de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, cabeza de lista, actual diputado, que ha sido diputado en estas últimas legislaturas, Saúl Ramírez. Saúl, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, pues de nuevo a la calle, de nuevo a convencer a los ciudadanos, de nuevo a decirles aquí estamos, de nuevo a poner en marcha la maquinaria electoral. Y al margen de todo esto, no sé si hay algo nuevo que decirnos o que contarnos. Pues por desgracia no hay nada nuevo. La realidad es que la irresponsabilidad, en este caso del señor Sánchez, nos lleva a las cuartas elecciones en poco más de 3 años y 11 meses. Y yo entiendo que la gente esté cansada, está agotada, está pensando que qué narices hacen cuando van a votar, que van a poner la papeleta dentro de la urna y van a emitir su juicio. Y yo entiendo que la gente esté cabreada, yo mismo estoy cabreado, porque mientras tanto, mientras este partido, mientras este gobierno no hace nada, tiene toda la desidia, la dejadez, el país sigue teniendo problemas. Y ya sé que están utilizando cortinas de humo, hoy en el día de hoy van a hacer la famosa exhumación del dictador, pero la realidad es que mi padre, que es nieto de represaliado, no se siente reconfortado con ello. A mi padre lo que le preocupa es qué va a pasar con su pensión. Si la pensión que va a tener va a ser digna, se jubila el próximo año, después de más de 40 años trabajando, y lo que le preocupa es eso. Y a mí me preocupa qué van a pasar con los trabajadores, si tenemos un sistema laboral que realmente dé soluciones a las necesidades de la gente, de las personas que quieren trabajar día a día y que van a pagar impuestos, y si nuestros jóvenes van a tener un sistema educativo de calidad, que genere oportunidades. Esas son las cosas que yo creo que nos preocupan a todos. Y no si sacamos a un dictador, que está muy bien que lo saquen. Es curioso que lo saquen justo en mitad de una campaña electoral, después de haber pasado 40 años y de haber tenido mayorías absolutas. Incluso el propio presidente que sacó la ley de memoria histórica, el señor Zapatero, tuvo mayoría absoluta y, sin embargo, no exhumó al dictador, lo podía haber hecho. ¿Estamos de acuerdo que no se pueden tener en democracia monumentos en honor a dictadores? Por supuesto. Pero también creemos que lo importante es pensar en los problemas de la realidad de la ciudadanía del día de hoy y no en cosas que pasaron hace 40 o 80 años. En el caso de la muerte del dictador, más de 40 años. Yo creo que el otro día oí un estudio que el 75% de las personas que hoy tienen derecho al voto ni siquiera vivimos ni un minuto de la pérfida dictadura. Y por lo tanto está muy bien que eliminemos, que saquemos al dictador, pero en esto déjeme que le diga que tengo la opinión de Pérez Reverte, de Arturo Pérez Reverte. A mí me parece fantástico que lo exhumen, que lo inhumen, que lo ahumen o que le hagan empanadillas, pero que realmente se pongan a trabajar y nos pongamos a trabajar por las cosas importantes, la sanidad, la educación y las políticas sociales. Bueno, habla usted de irresponsabilidad del señor Sánchez, que nos aboca a unas nuevas elecciones. Aquí hablamos muy poquito de ello, pero a veces que hemos hablado, pues hay opiniones de todos los colores, lógicamente. Y los hay que también achacan una cierta irresponsabilidad a su partido, a Ciudadanos y al señor Rivera, que no le coge ni siquiera el teléfono al señor Sánchez, yo por lo que he oído. Ya, no, entiendo, pero no es verdad. No es verdad. ¿Autocrítica hacen ustedes? ¿Tienen algún grado de responsabilidad? Cuéntenos cuál es. Mire, yo le voy a decir claro, porque esto viene tipificado en la Constitución, no es opinable. Los datos se comprueban, no se opina. Yo entiendo que los opinadores del Partido Socialista, los voceros del Partido Socialista, quieren eximir responsabilidades, pero es que el propio Sánchez, cuando Rajoy estuvo en esa situación, dejó muy claro que es el presidente del gobierno y ha sido propuesto por el jefe del Estado, el que tiene que buscar los apoyos, el que tiene que llamar y el que tiene que reunirse para buscar alianzas. Y el señor Sánchez, en 5 meses y medio, solo consiguió un apoyo, el del Partido Regionalista Cántabro. Ni siquiera del que él consideró su socio preferente, que era Podemos, al cual engañó, vetó, insultó. Entonces, claro, decir que la culpa es de Ciudadanos, nosotros fuimos a 2 reuniones con el señor Sánchez, 2. Y en las 2 reuniones, el candidato propuesto por el jefe de Estado, lo único que nos dijo es: ustedes tienen que darme su apoyo incondicional. Y mire usted, yo cuando me presento en las elecciones tengo un programa de gobierno que difiere tanto del Partido Socialista como del Partido Popular como del resto del arco parlamentario. Y lo que tiene que hacer en política es negociar. Cuando una persona quiere imponer y no negociar, es muy difícil generar un apoyo. Si además le insultan previamente
durante y después llamándonos fachas, fascistas, a nosotros que somos liberales, que defendemos la libertad y la igualdad, la verdad es que se hace difícil llegar a acuerdos. A pesar de todo ello, a pesar de los insultos, del maltrato, cuando ya quedó demostrado que estaba roto totalmente el acuerdo con su socio preferente, denominado así por el señor Sánchez, los señores de Podemos, nosotros ofrecimos un acuerdo in extremis, con una semana de tiempo más que suficiente, porque no era un acuerdo de gobierno, era un acuerdo para iniciar la legislatura. Y era básicamente 3 condiciones que firmaría cualquier socialista demócrata hoy. Devolver al constitucionalismo a Navarra, sentarnos a hablar de lo que iba a suceder en Cataluña, y creo que en esta semana hemos tenido pruebas que decíamos la verdad, que esto iba a suceder, y que no hiciese una subida masiva de impuestos a la clase media y trabajadora. Esto de que paguen los ricos está muy bien, todos estamos de acuerdo, pero la realidad es que los impuestos que quiere subir el señor Sánchez, como el dieselazo, quien lo va a pagar es la clase media y trabajadora. Bueno, pues el señor Sánchez ni siquiera se puso a mirar esas medidas, directamente las despreció en 5 minutos. Con lo cual, yo creo que en esto estaremos todos de acuerdo, menos los voceros del señor Sánchez, de que la culpa, el único responsable, incluso cuando era Rajoy, él lo decía, es suya. ¿Y qué ciudadano se va a encontrar la ciudadanía a partir del 11 de noviembre? El Ciudadanos que se negó en banda a pactar, creo que lo llamaban ustedes, con un partido que prefiere a populistas y radicales, me parece que era. O el Ciudadanos que 5 minutos antes o una semana antes llama y dice, oye, podemos llegar a un arreglo para que se inicie la legislatura. Es que es el mismo. Es decir, nosotros desde el principio, desde los orígenes de este partido, de hecho nacimos en Cataluña, precisamente por el abandono de los partidos constitucionalistas a los demócratas, que habían sido silenciados. Ayer tuvimos aquí en Las Palmas a Inés Arrimadas, en Canarias también pegó un salto a Tenerife, espero poder traerla en breve a Lanzarote. Y lo que dejó claro es que este partido nació con una sola vocación, y es dar voz a los que habían sido silenciados y apostar por la libertad y la igualdad de todos. Entonces, ese Ciudadanos ha sido, es y será el mismo. Lo que ocurre es que cuando un partido que se dice socialista ha abandonado completamente los valores del constitucionalismo, la defensa de todos los españoles, la defensa de todos los demócratas, no se puede pactar con él, no se puede gobernar con él. Ahora bien, nosotros lo hemos dejado muy claro, nosotros vamos a ser siempre parte de la solución y no del problema. También lo fuimos en la breve legislatura que hemos tenido ahora. Ya le digo, ofrecimos al señor Sánchez poner en marcha la legislatura con 3 elementos muy sencillos: constitucionalismo y no masiva y subida de impuestos para la clase media y trabajadora. Y lo que hemos dejado claro es que salimos a ganar. Ahora bien, si los españoles deciden que quieren volver a que gobierne el Partido Socialista o que gobierne el Partido Popular, nos van a encontrar negociando acuerdos de Estado. Hay que hacer algo para garantizar las pensiones, para tener una sanidad pública universal y de calidad, para tener un nuevo sistema educativo, un nuevo pacto educativo que garantice que nuestros jóvenes tengan oportunidades. Hay que darle voz a las familias, en plural, todos los tipos de familia, pero hay que ayudarles. Hay que hacer algo con el famoso reto de natalidad. Todo este tipo de banderas de Estado, de pactos de Estado, ahí estará Ciudadanos para, desde luego, sentarnos desde el primer momento. ¿Y los canarios qué razones tenemos para votar a Ciudadanos? Ustedes tienen una agenda propia, pero ¿qué contempla esa agenda? Somos el único partido de ámbito nacional que tiene un anexo. A mí no me gusta llamarle agenda canaria porque para mí la agenda canaria es diaria. Todo lo que son políticas nacionales, los canarios tienen que tener pensiones decentes, pensiones que se puedan revalorizar. Tenemos que tener una sanidad pública, que por cierto es la última del Estado a nivel de calidad. Tenemos que tener una educación pública de calidad y por cierto seguimos después de 25 o 30 años de nacionalismo a la cola, con fracaso llevando a escolar. Por lo tanto, decir que esto es la agenda canaria, es que para mí la agenda canaria se compone de todas las políticas que tienen que ser defendidas en el ámbito nacional. Pero específicamente tenemos que dar una respuesta, lógicamente, a nuestra idiosincrasia de ultraperificidad. Y lo que hemos pedido, desde luego, son elementos como, por ejemplo, la quinta libertad aérea, que hay que negociarla con Europa, pero que esto garantizaría que, por ejemplo, después de la crisis de Thomas Cook, tuviésemos una solución para paliar este abanico. Y de hecho este lunes aprobamos la agenda, no quiero desvelar ninguna sorpresa porque luego al final le digo la verdad, acabo viendo nuestras medidas en los programas políticos del Partido Socialista y del Partido Popular apropiándosela como propias. Pero eso de la quinta libertad aérea, para los que no sepan exactamente de qué va, porque a veces se habla con mucho tecnicismo. Lo entiendo, la quinta libertad aérea es que básicamente permite que los aeropuertos canarios puedan servir como plataforma hacia otros destinos, es decir, que no sean destino, origen y final. Normalmente ustedes cuando cogen un vuelo, desde el punto de origen hacia el punto final no puede hacer ninguna parada sin que esté permitida. La quinta libertad aérea lo que permite es que se pueda hacer transporte o bien de mercancías o bien de pasajeros y que sirva como una plataforma logística global. Escalas, lo que se llamaría. Exactamente. En este caso, teniendo además la situación tricontinental, somos una plataforma tricontinental, históricamente hemos sido siempre nexo de unión entre el continente americano, africano y europeo. Yo creo que desde luego si hay algunos aeropuertos que tienen la particularidad de tener esa quinta libertad aérea como una oportunidad de negocio es Canarias. Bueno, ¿y qué más tienen esa? Bueno, medidas específicas, por ejemplo, para que se contemplen todas las inversiones en infraestructuras. Por cierto, el Partido Socialista, a pesar de que tenemos un maravilloso REF que ha sido sacado adelante en esta legislatura,
legislatura donde los 32 diputados de Ciudadanos han hecho para que salga adelante ese REF estén garantizadas y un coste de infraestructuras que sea de garantía total anualmente para reforzar, pues por ejemplo, cosas como la famosa ampliación de la pista de aeropuerto de Lanzarote, que cuando hay una tipología climática adversa no permite que las naves de mayor calado puedan aterrizar. Todo ese tipo de elementos van dentro de un anexo a nuestro programa. Somos el único partido de ámbito nacional que lo tiene. He subrayado, o me lo ha parecido a mí, lo de que votaron los 32 diputados de Ciudadanos de España. Y yo creo haber entendido, corrígeme si me equivoco, obviamente, que no hace falta ser nacionalista para defender Canarias, que también los ciudadanos de Barcelona y de Galicia, de no sé dónde, han votado eso. ¿Quiso decir esto? Usted ha entendido perfectamente, es uno muy inteligente, don Jaime, y sabe perfectamente a lo que me refería. En efecto, los 32 diputados de Ciudadanos, cuando llega un asunto de Canarias, ese asunto pasa o por mi mesa o por la mesa de mi compañera Melissa. Y somos nosotros los que determinamos el sentido del voto. Y todo lo que son políticas que favorezcan a la ciudadanía de Canarias tienen el apoyo total de los 32 diputados del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la anterior legislatura. Esperemos que sean muchos más en la próxima. Luego también en Canarias, por ejemplo, ustedes han pactado con el Partido Socialista, se han visto en dificultades, han hecho otro tipo de pactos y demás. Quiero decir con eso que a veces la gente le cuesta entender este tipo de situaciones, ¿no? Una posición férrea en X sitio, no tanto en otro, déjame entrar aquí, te abro un expediente, ahora te lo cierro, no sé cuántos. Al final, ¿en qué para todo esto? Lo primero de todo es que los que somos demócratas, como usted y como yo, entendemos claramente que cuando su electorado emite su voto, su voluntad, decide cuáles son las piezas en el tablero. Yo siempre he dicho que unas elecciones no son más que una tabla rasa en la que hay que poner las piezas. Y las piezas, quien decide quién están, son los votantes. Y con lo cual hay que respetar a los votantes. A mí, por ejemplo, no se me ocurriría faltar al respeto ni a los votantes de Podemos ni a los votantes de Vox. Son proyectos políticos con los que no comparto prácticamente nada. Pero siempre tengo cosas en común con ellos. Por supuesto, con Vox puedo tener la defensa de la unidad de España y la libertad y la igualdad, pero con Podemos tengo el de la regeneración y la renovación, y además políticas sociales. Por lo tanto, hay que respetar el voto. Porque al final los demócratas lo que no podemos decir es que los votos de un partido valen más que los de otro. Esto sí que esa política excluyente, esa política de bloques es la que están haciendo y les interesa tanto el bipartidismo tradicional como otras fuerzas, sobre todo del ámbito nacionalista, regionalista e independentista. Nosotros hemos pactado a lo largo de la historia de este partido para mejorar, lógicamente, los gobiernos en donde ha sido posible. Pactamos con el Partido Socialista con Andalucía, donde establecimos una serie de líneas rojas en las que sobre todo eran de renovación, de regeneración y de transparencia. Y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué ocurre? Que en el caso del Partido Socialista a nivel nacional, el líder supremo, que es el señor Sánchez, lo que ha hecho es pactar con los que quieren romper a España. Yo no entiendo que alguien que quiere pactar con Nafarroa Bay, con Bildu, con el señor Torra, con el señor Torrent, con el señor Puigdemont, luego quiera autodenominarse demócrata. Porque la realidad es que cuando uno quiere acabar con el Estado, de manera subvertiva, lo que está haciendo es acabar con el Estado de Derecho. Y eso es acabar con las políticas sociales, eso es acabar con las pensiones, con la sanidad pública, con la educación pública. Por lo tanto, hay que diferenciar en cada ámbito territorial, en cada ámbito institucional, quiénes son los interlocutores. Nosotros aquí, por ejemplo, hemos pactado, digo en Canarias, con el Partido Socialista en algunas instituciones, con el Partido Popular en otras, en aras siempre de mejorar lo que es un pacto de gobierno y en aras de mejorar las políticas públicas. A nosotros nos encantaría dirigir esos pactos, ser el partido más votado, pero tenemos que hacer desde luego un trabajo que es el de convencer a la ciudadanía que el mejor proyecto para Canarias es el de Ciudadanos. Y le hicieron sudar sangre a Coalición Canaria y no son hoy gobierno justamente por su rigidez a la hora de entender la política. Mire, fíjese, el candidato de Coalición Canaria, que era el señor Fernando Clavijo, hoy, por cierto, senador Clavijo, estaba imputado por delitos graves contra la hacienda pública, con delitos prácticamente de corrupción política, malversación, prevaricación, cohecho. Es decir, yo creo que desde luego lo que tienen que hacer los políticos cuando son acusados por delitos de ese calado es defenderse. Y nosotros entendíamos que desde luego no parecía lógico que el presidente de Canarias estuviese incurso en una judicialización tan grave, sobre todo porque de lo que estamos hablando son de delitos de corrupción política. Y yo creo que nosotros tenemos que ser un ejemplo de honradez, de probidad, y desde luego el señor Clavijo, no digo que no, pero presuntamente no lo era. Por lo tanto, nosotros sí que dijimos claro que el señor Clavijo no podía ser el candidato a la presidencia del gobierno apoyado por Ciudadanos. A partir de ahí,
el grupo de Coalición Canaria y otro tipo de grupos, bueno, pues jugaron sus bazas. También le digo, yo creo que el Pacto de las Flores, que es un cuatripartito, va a tener serios problemas. De momento ya, no va, esa famosa agenda social que iba a conseguir, que iban a adelantar, pues ha pasado ya 100 días y no hemos visto ningún avance. Lo único que sabemos es que van a hacer una subida masiva de impuestos. Por cierto, el del IGIC, que es un impuesto indirecto y que, como todos nuestros televidentes sabrán, es el impuesto más injusto que hay, porque afecta a todo el mundo, da igual el dinero que uno tenga en la cuenta o en la cartera. Cuando uno va a comprar una botella de agua, todo el mundo va a pagar un 7% a partir de enero, que quieren hacer la subida. Y además están planteando otra serie de impuestos, como por ejemplo el de las telecomunicaciones y la energía, pasando del 0 al 3%. Lo mismo, la luz la va a pagar igual el que tiene mucho dinero, el impuesto, que el que no lo tiene. Claro, luego dicen los demagogos del Partido Socialista, bueno, pero es que claro, los que tienen más dinero consumen más energía. Sí, pero la parte de impuestos porcentualmente es la misma, con lo cual usted no me diga que le va a costar lo mismo el que gana 50.000 euros al mes pagar un 3% más sobre su consumo energético que el que no llegaba a final de mes, y ahora con esta subida tanto de la luz como del teléfono le va a costar todavía más. Es decir, a mí estos gobiernos que se denominan progresistas me recuerdan mucho a una frase que decía Julián Guita, que no será sospechoso de ser un hombre de derechas, y que decía que cuando él veía a un compañero suyo levantar el puño 7 veces, que lo que pensaba es que estaba haciendo gimnasia. Es decir, que a la gente hay que conocerla por sus hechos, por sus actos, y no por sus palabras. Entonces, estos partidos que se autodenominan de progreso, si lo primero que hacen es meterle mano a la clase media y trabajadora, mucho progreso desde luego no desean. Bueno, luego está la otra parte, que es la otra parte, las otras elecciones, o dentro de la misma elección, la otra urna, que es el voto al Senado. Ciudadanos presenta a Noemí Ramírez, repite Noemí, al Senado. Bueno, pues la misma pregunta que al principio, ¿qué razones tenemos para votar al Senado a Ciudadanos? Bueno, en concreto Noemí yo creo que es una persona de probada experiencia, es una persona que se ha ganado la vida en el sector privado, igual que yo. Ella viene de otro sector, yo había estado en el sector financiero, luego el sector de nuevas tecnologías y ahora tiene excedencia en el sector de la industria farmacéutica. Noemí es una profesional del sector de asesoría fiscal, es una persona con una aprobada formación en distintos campos y desde luego tiene muy claro cuáles son las necesidades. De hecho, ella me estuvo diciendo que tiene medidas que quiere poner al día el mismo día que pueda llegar al Senado. Introducirá propuestas para la mejora de las condiciones. Pues, por ejemplo, la protección de los vinos. Ahora que tenemos unos aranceles que nos quieren imponer y nos ha impuesto el señor Trump, desde luego hay que hacer una protección específica de los productos agroalimentarios canarios, de nuestro sector, para exportar. Y tiene una serie de elementos y medidas que, si desde luego la invitan, estoy seguro que todos los oyentes serán confirmados que es la persona en la que hay que votar. Persona joven, con sobrada experiencia, conocida profundamente en la sociedad de Lanzarote, y estoy seguro que haría un trabajo maravilloso en el Senado. En todo caso, Saúl, yo decía al principio que nuestra misión es llamar a la gente al voto. Me imagino que hacemos bien. O sea, sí, por supuesto. ¿Hay que ir a votar o...? Yo le digo la verdad, yo siempre digo lo mismo. Yo cuando oigo a la gente y me dice los que te van a seguir votando, los que están enfadados y dicen que no van a votar, siempre les digo lo mismo. Vote a quien vote, vote. No se quede en casa. El peligro de la democracia, el mayor peligro que puede tener la democracia es la abstención. Y le pongo un ejemplo muy claro. En Portugal, que se están dando golpes en el pecho a algunos partidos que se sienten homólogos a los suyos, como el Partido Socialista, la abstención ha rozado el 50%. Ese es el verdadero cáncer del sistema democrático. Si llegamos a tener abstenciones por encima del 50%, ¿cuál es la representatividad de la política? En Arrecife las municipales las superamos, con creces. ¿Y a usted no le parece que menos de la mitad de la población que vote y elija a unos representantes estén decidiendo la vida de todos? Porque hay que recordar que estos señores ahora son los que deciden en Arrecife, pues por ejemplo, si se corta una calle o no se corta, qué obras públicas se van a llevar a cabo, cuál va a ser la infraestructura en alumbrado, en parques y jardines, en alcantarillado, en elementos que nos afectan a la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo. Ustedes voten a lo que voten, elijan lo que mejor les sienta en el corazón o en la cabeza, que sería lo lógico, pero en cualquier caso siempre vayan a votar. Porque el voto, desde luego, es lo que luego nos permite enfadarnos si la persona que le dimos la confianza no cumplió con la misma. Yo siempre suelo decir, al menos en las municipales, que es lo que más conozco, que si siempre votamos los mismos, saldrán los mismos. Concejal arriba, concejal abajo, pero eso es cierto. El mapa no cambiará mucho. Hay que dejar claro una cosa. Si alguno piensa que votando a los partidos que han estado gobernando en los últimos 40 años se van a hacer las cosas de forma diferente, es que no han aprendido lecciones de la vida. Porque está claro que votar al Partido Popular o votar al Partido Socialista o, en el caso de Canarias, votar a Coalición Canaria es perseverar en el error. Desde luego estos partidos han tenido la capacidad y la responsabilidad de gobierno. Y alguno le dice, es que yo esperaba que ustedes, con su minoría, pactasen con ellos y... Vamos a ver, si usted vota dándole la confianza a ese partido para que gobierne. Lo que no puede esperar es que usted vaya a votar a un partido y luego otro partido al que no votó le corrige, le enmiende la plana. No, mire usted, hay que ser responsables. Y yo insisto, si se vota lo mismo que se ha votado en los últimos 40 años, tendremos lo mismo. Las mentiras, las corrupciones y, desde luego, las frustraciones.
Pues Saúl Ramírez, muchas gracias por haber venido hoy aquí, candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Por Ciudadanos. Mañana regresamos. Mañana, si no se tuerce la agenda, vamos a hablar de sanidad, porque hoy es la mesa sectorial que va a decidir si los médicos van o no van a la huelga o inician una serie de medidas en protesta por cómo se ha rediseñado la OPE por parte del Gobierno de Canarias. Mañana nos acompañará Tony Becerra, que es miembro del Sindicato de Profesionales Médicos de Canarias, para valorar lo que pase hoy en la mesa sectorial. Hasta mañana, buenas tardes.